Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. La doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra audiencia presencial y en línea a la sesión general del día de hoy. Cedo la palabra a la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general. Buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos siguen en línea. Sean bienvenidos al Instituto Nacional de Perinatología. Es para mí un honor darle la bienvenida a la sesión general del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, al académico doctor Francisco Ochoa Carrillo. El doctor, además de mi maestro en el INCAN, es el actual presidente de la Academia Mexicana de Bioética, la Academia Nacional Mexicana de Bioética. El doctor el día de hoy nos hablará de la limitación del esfuerzo terapéutico, un tema que sin lugar a duda es central en nuestra práctica clínica diaria y en la toma de decisiones de situaciones complejas. Con esta sesión esperamos que se fomente el debate respetuoso y la búsqueda de marcos que apoyen decisiones razonadas, pero sobre todo humanas y compasivas con el paciente. Para mí es grato tenerlo aquí en su casa, el IMPER doctor. El doctor Ochoa Carrillo es maestro de la oncología mexicana, él es cirujano oncólogo. Su área de trabajo es el Instituto Nacional de Cancerología. Su práctica privada es en el Hospital Ángeles Pedregal, forma parte del Sistema Nacional de Investigación, es profesor de la UNAM, expresidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, expresidente de la International College of Surgeons, Academia Mexicana de Cirugía, Consejo Mexicano de Oncología, es el actual presidente de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, como lo había mencionado, conferencista, advisor board en diferentes empresas. Doctor, sea bienvenido al instituto, su casa. Gracias. Bien, buenos días a todos ustedes. Antes que nada, es para mí un honor y un privilegio estar en esta sesión general compartiendo con ustedes un tema que consideramos que es de trascendencia y de importancia. En primer lugar, quiero destacar y agradecer la honrosa invitación que me ha hecho la doctora Ana Cristina Arteaga a participar con ustedes y compartir algunos conceptos, y en especial me siento honrado porque me han permitido compartir con ustedes en el transcurso de esta mañana algunas ideas que también estamos promoviendo a través de lo que es la Academia Nacional Mexicana de Bioética, que por cierto, este año cumplimos nuestro 30º aniversario de la fundación, de tal suerte que nos ponemos a sus órdenes y consideramos que podemos ser unos aliados más en el trabajo cotidiano de la bioética en esta institución tan honorable, prestigiada, sobre todo por el gran fundamento que tiene. La investigación, la docencia, pero también la asistencia, que es el verdadero core de esta institución. El interés por la mujer y los niños mexicanos en particulares circunstancias. La conferencia originalmente estaba titulada como limitación del esfuerzo terapéutico. De tal forma que permítanme ustedes introducirles un poquito más sobre el estado actual. Y hoy ya no es limitación del esfuerzo terapéutico. Debemos de decir
adecuación del esfuerzo terapéutico que en obvio de tiempo nosotros pretenderemos presentarles a ustedes. Por otra parte, es importante señalar que estos temas, si bien es cierto, son importantes. No tengo ningún conflicto de interés, ya que no hablaré de ningún fármaco, ninguna sustancia, no mencionaré ningún instrumento ni haré relación con nada que convenga a la industria químico-farmacéutica o tecnológica. De tal manera que a manera de introducción quisiera yo empezar a compartir algunos conceptos. Fíjense ustedes, una de las características fundamentales de este siglo XXI es que estamos saturados con enormes dimensiones del conocimiento. Es abundante, es prolífico y cada día que nosotros nos dedicamos al ejercicio de nuestra práctica clínica, estamos enfrentándonos a nuevos conocimientos. De tal manera que en esta circunstancia, lo primero que sería deseable es de que pensáramos más que sobre saber del conocimiento. Eso no implica que no avancemos en el conocimiento, pero tendremos que digerirlo, analizarlo, con el objeto verdaderamente de poder evaluar cuál es la verdadera aportación que nosotros le estamos dando a los individuos. De tal manera que la bioética viene a ser un campo extraordinario, el cual nos permite confrontar las ideas, opiniones, enfoques morales, técnicos y médicos para el bienestar de los individuos. Esto es importante que lo sepamos debido a que tenemos que reflexionar los alcances y las limitaciones de esta gran acumulación del conocimiento que estamos viviendo. Por otra parte, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo que el conocimiento es extraordinariamente voluminoso. Por otra parte, se gesta en una extraordinaria velocidad con una gran variedad de campos que empiezan a interactuarse unos con otros y que ya no son solamente susceptibles del campo de la medicina, sino que tenemos que interactuar con las ciencias básicas, con la mecánica, con la electrónica y con los datos estadísticos, pero sobre todo es importante saber diferenciar cuáles son aquellos conceptos que son veraces, que son adecuados y que tienen un sustento con una evidencia científica. De tal manera que lo más importante es también empezar a nosotros a manejar las grandes bases de datos, tanto en educación como en información y medicina, que estamos manejando y que estos nos permiten inferir en muchas circunstancias nuestra conducta hacia el futuro. Permítanme ustedes partir de esta frase que para mí es extraordinariamente importante y nos viene al caso del tema. Necesitamos la vida entera para aprender a vivir y también, cosa sorprendente, para aprender a morir. Habitualmente, nosotros nacemos y creemos que tenemos una extraordinaria expectativa de vida, dependiendo de nuestra edad, pero a medida que avanzamos en esta, empezamos a ver que ciertas limitaciones se empiezan a presentar y que en muchas circunstancias somos seres vulnerables, venimos con una etiqueta de vulnerabilidad y que eventualmente llegaremos a estar enfermos, viejos y en este país, desafortunadamente, muchos de nosotros estaremos solos y pobres. ¿Por qué? Porque los aspectos epidemiológicos están cambiando, de tal suerte que tendremos nosotros que ir modificando nuestras conductas y empezar a reflexionar. Pero hagamos ya un interview sobre lo que necesitamos saber en cuanto a la bioética. ¿Por qué tener la presencia de la bioética en el ejercicio cotidiano de la vida y de la medicina en particular? Porque la bioética, si bien es cierto, pretende defender precisamente el conocimiento, también pretende defender la vida y no está una contra la otra, sino que las dos se pueden potencializar para un mejor beneficio. De tal manera que lo más importante es de que a través de esta disciplina podemos ponderar los riesgos morales y éticos para las mencionadas problemáticas que más adelante vamos a analizar. En obvio de tiempo,
me he permitido plasmar este círculo de temáticas que me gustaría abordar en el transcurso de nuestra presentación con el objeto de llevar una organización y sobre todo una información sistematizada para que podamos llegar a conclusiones. También quisiera compartirles a ustedes esta hermosa pintura, dramática por cierto, de un pintor checo que fue inspirado en aras de tratar de defender la salud y la vida de su hermana, que desafortunadamente sucumbió ante un padecimiento neoplásico. De tal suerte que nosotros tenemos que ver cuál es el objetivo actual de nuestra medicina. Y en este concepto actual que nosotros tenemos, permítanme ustedes decirles que la formación de nosotros como personal de la salud, ya sean médicos, enfermeras, trabajadores sociales, investigadores, tenemos una gran orientación a la medicina preventiva. Por supuesto que estamos muy dedicados a la curativa. En algunas circunstancias también es fundamental que llevemos hasta la rehabilitación una vez concluida la terapéutica. Pero fíjense ustedes lo más importante, si ustedes me lo permiten, los invito a reflexionar. Nuestra educación médica siempre nos está conduciendo en el quehacer, pero en pocas ocasiones nos enseñan a dejar qué hacer. Pero esto es importante señalar porque deberemos separar en un momento dado todas nuestras estrategias terapéuticas, sobre todo en aquellos pacientes que se consideran terminales. Si ustedes que deberemos de tener la posibilidad de curación sobre vida o calidad de vida de los pacientes. Si nosotros no tenemos este enunciado, en primer orden, estaremos dejando de ser éticos con ese individuo. Pero deberemos de prolongar siempre, lo más importante, la calidad de la vida, más que prolongar la agonía, sobre todo cuando esta es inevitable. Si nosotros analizamos cuáles son las currículas de las escuelas o de las facultades de medicina y de enfermería, vemos que pocas páginas le dedican al manejo del paciente al final de la vida. De tal manera que siempre estamos nosotros obcecados en la preparación y la forma de poder nosotros en un momento dado rescatar al paciente de la muerte. Y eso está bien. Podemos curar padecimientos potencialmente mortales, pero lo que no podremos nosotros evitar es que los humanos lleguemos a ser finitos, lleguemos a ser mortales en un momento dado del ciclo de nuestras vidas. Esto nos conduce a que gracias a los avances importantes en la medicina, podemos mantener con vida a muchos de nuestros pacientes desde el punto de vista técnico. Pero esto es lo ideal, esto es lo razonable. Es importante que nosotros sepamos analizar estas posibilidades tecnológicas de aplicación cuando estos pacientes están graves o en ocasiones ya en etapas terminales. Es por esto que han surgido algunos temas espectaculares y especialmente particulares en lo que nosotros llamamos el ensañamiento terapéutico, que realmente es un tema que también deberemos de ser cuidadosos en el manejo, ya que este surgió sobre todo inicialmente en las unidades de terapia intensiva, en donde se pretendía recuperar a estos pacientes cuando ya casi se consideraban perdidos. De tal manera que lo más importante es de que deberemos de tener en cuenta que la sociedad realmente tiene poca o muy poca comunicación científica, pero que reflexione sobre el proceso de vida de muerte inevitable, ¿sí? Pero que además esto, con intención de tratar de rescatar a los pacientes, se volvió una mala práctica médica y que, por fortuna, en los años 80 y 90 del siglo pasado, pudimos tener en cuenta estos factores para considerar y analizar que deberemos de tener en cuenta que hay tratamientos altamente ineficaces o tratamientos fútiles para la administración de estos pacientes. De tal manera que para nosotros tomar en cuenta estos aspectos, deberemos de tomar decisiones en el cuanto a lo que contamos con posibilidades tecnológicas,
en que también sabemos que cada vez la población universal, nacional, estamos siendo más longevos y por lo tanto tendremos que saber también administrar nuestros mejores recursos y que, por supuesto, no estamos exentos de un incremento significativo de las enfermedades crónicas degenerativas. Si bien es cierto, hemos podido lograr avances importantes en el control de los padecimientos infectocontagiosos y muchos de ellos curamos, muchas otras patologías también pueden ser susceptibles de ser curadas. Es importante señalar que además de curar, es imperioso que nosotros tengamos conciencia de manejar el dolor, sobre todo el saber manejar también a aquellos individuos que tienen padecimientos incurables y sobre todo algo muy importante, el pretender que estos pacientes tengan una muerte tranquila, lo que la gente le llama una muerte digna. Acciones que ahora son posibles gracias a los avances científicos y tecnológicos con los que contamos hoy en la actualidad. Y para seguir entrando en el tema, yo quisiera compartirles a ustedes todas estas definiciones. ¿Cómo empezar? El concepto de encarnizamiento terapéutico es un concepto que debe ya excluirse de nuestro vocabulario, porque realmente no es un encarnizamiento. Lo que nosotros pretendíamos en esa intención era tratar de salvar al paciente de las garras de la muerte y hacíamos todo lo posible y hasta lo imposible con las estrategias terapéuticas con las que contamos. Sin embargo, esto nos llevó al empecinamiento de los tratamientos que no nos conducen a nada en particular por esta obstinación terapéutica, de tal manera que a nosotros administrar diferentes métodos con intenciones curativas cuando no están indicadas, llega uno a la futilidad médica. Pero todos estos conceptos fueron depurándose, decantándose con el objeto de poder tener más claro cuál es la acción del médico que deberemos de tener hoy en el siglo XXI. Y a principios del siglo XXI se empezó a hablar de la limitación del esfuerzo terapéutico. Sin embargo, es un título que también merece consideración, porque cuando un paciente escucha limitación del esfuerzo terapéutico o la familia escucha este término, siente que potencialmente los que cuidamos la salud de este individuo estamos abandonándolos o estamos limitando nuestro esfuerzo para que este paciente esté con bien. Es por esto que el término más indicado y por hoy aceptado universalmente a través de la Organización Mundial de la Salud es la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué pretende ser? Que esta medicina sea personalizada, dirigida a las necesidades particulares de cada uno de los pacientes en los momentos en el cual esté cursando este padecimiento. Ante estas circunstancias, tendremos que hacer otra reflexión. Y fíjense ustedes, Cicely Saunders fue la fundadora de los cuidados paliativos en Inglaterra. Esta extraordinaria mujer, enfermera primero y luego médico, investigadora, se dedicó y fue la creadora de los cuidados paliativos a nivel universal. Y me permito compartirles esta frase de ella que dice que la forma en que la gente muere permanece en la memoria de los que sobreviven. Por supuesto que cuando estas muertes son con sufrimiento, con dolor, esto queda reflejado en la familia y hay muchos sentimientos en muchas circunstancias de culpa o de insatisfacción, cosa que deberemos evitar a toda costa. Otro de los grandes investigadores en el campo de la bioética, Callaghan, finalmente nos hace dos reflexiones fundamentales, que es importante que reconociéramos la muerte en paz como un objetivo en sí mismo, con el mismo valor e importancia que nosotros le concebimos a la vida. Por otra parte, es importante señalar que deben de existir nuevos planteamientos acerca de los objetivos que nosotros les estemos brindando a los pacientes y que tenemos que ser cuidadosos con un enfoque fundamentalmente curativo y saber las limitaciones que podemos presentar en un momento dado. Lo que sí es cierto es que las técnicas de soporte vital han provocado cambios
en el proceso de morir. Y muchos de estos individuos llegan a fallecer en las instituciones hospitalarias, cuando lo que se pretende es regresar a estos pacientes al hogar, que en la conformidad y en el confortable mundo que es su casa, ellos puedan fallecer con tranquilidad, rodeado de sus cosas, rodeado de sus enseres, pero sobre todo de su familia. ¿Y por qué razón? Fíjense ustedes, un torero muy famoso español también hizo esta alegoría que se me hace un poco brusca, pero muy real. Recuerden ustedes que un toro herido busca tablas. ¿Qué busca? El refugio. Y cuando una persona está en circunstancia de final de vida, ¿qué es lo que pretende? Busca el confort, el aislamiento, lo conocido y lo amigable para él, y no una institución que, por cierto, puede tener extraordinarios avances tecnológicos, pero que ya no será posible que él usufructúe de ellos, y que por lo tanto, en muchas circunstancias, por el número de pacientes, solamente por decir un pretexto o por el tipo de institución, no tiene ese afecto, ese cariño, esa cercanía que pudiera tener con sus propios familiares. De tal manera que deben ustedes de considerar que, si bien es cierto, prolongar la vida en sí es un valor propio, este puede considerarse que pueda colisionar con varios aspectos importantes. En primer lugar, el respeto a las decisiones propias del paciente. En segundo, en el cuidado de su calidad de vida que se le pueda otorgar a él. En la atención a otras personas cuando los recursos son limitados. Y eso también tenemos que ser considerados en las instituciones, porque independientemente de quién sea el que pague, el sistema de gobierno, las compañías de seguros o la misma medicina privada, siempre cuesta cualquier acto. Y es importante que nosotros sepamos ver cuál es el verdadero costo-beneficio que estamos otorgándole a un individuo cuando estamos en el momento final de su vida. Y finalmente, la medicina no debe representar siempre una lucha ciega contra la muerte. Y nunca deberemos de olvidar que esta constituye la verdadera finura de la vida y la finalidad de la vida, el morir, porque indefectiblemente como humanos tenemos un principio y un fin. Regresando a los conceptos de la bioética, no vamos a analizar en obvio de tiempo a profundidad cada uno de estos 4 principios bioéticos pragmáticos que se han establecido, como es la autonomía del individuo, la no maleficencia al evitar dañar a los pacientes, y que cualquier acción deberemos de perseguirla con la beneficencia, y sobre todo en nuestro país y en nuestro medio, el ser justos con cada uno de estos individuos. De tal manera que es importante siempre tener en cuenta estos 4 principios en los pacientes. Pero también, en algunas circunstancias, deberemos de ser cuidadosos con nuestro personal de salud. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones se les pretende presionar y obligar a estos compañeros a realizar estrategias terapéuticas que no van con sus principios, y por lo tanto ellos debieran de tener el derecho permanente y universal de la objeción de conciencia en de ser reactivos ante una circunstancia que no están convencidos propiamente ellos mismos. De tal manera que si nos quisiéramos quedar con una definición práctica y sencilla de lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, debemos de considerarla como el ajuste de los tratamientos a la situación clínica y cambiante del paciente, yo diría. Es una expresión que definitivamente nos está manifestando un buen ejercicio de la medicina y de una atención médica que puede ser de estrategias inclusive diagnósticas. ¿Cuántas veces en un paciente en etapas terminales o agónicas estamos pretendiendo hacer estudios clínicos con el objeto de ver cómo va la evolución del padecimiento, cuando sabemos que eso no va a cambiar el curso del padecimiento y estamos gastando estrategias terapéuticas o diagnósticas para otros pacientes? La terapéutica o la preventiva en una situación clínica y sobre todo en la historia biográfica de estos pacientes. Por supuesto que la
asistencia a la salud ha cambiado en todos sus campos. Y esto nos lleva también a una de las grandes reflexiones. No existen enfermedades sino enfermos. De tal manera que nosotros tenemos que considerar a cada individuo como una persona concreta con sus valores, sus circunstancias, y que este ajuste o adaptación de nuestra asistencia que le podamos otorgar a los pacientes deberá ser siempre fijada en función de las expectativas de beneficio terapéutico a este individuo. Esto nos lleva a este hecho de secuencias que deberemos de tener con los pacientes. La adecuación del esfuerzo terapéutico debe de ser siempre el resultado de un proceso profundo, consciente, de una valoración clínica ponderada que nos permita conocer los factores pronóstico, el tiempo de evolución y las posibilidades terapéuticas que pudiéramos ofertarle. En ningún caso, eso sí, una práctica contraria a la ética, sino que es una buena práctica clínica y un criterio de calidad que deberemos de tener en cuenta en la atención a la salud. El concepto clásico de limitación del esfuerzo terapéutico, como decíamos, ha cambiado por la adecuación del esfuerzo terapéutico, con una idea proactiva de adaptación a cada situación evolutiva de la enfermedad. Y esta adecuación supone el adaptar la intensidad de los cuidados y la atención que requiere cada uno de nuestros pacientes. Esto se debe de basar fundamentalmente en criterios clínicos, con evidencia científica y conocimiento del perfil del paciente. Por otra parte, la incertidumbre intrínseca a la medicina puede minimizarse cuando se trabaja con datos concretos y sobre todo con equipos multidisciplinarios. Cuando nosotros dudemos, no dudemos de interconsultar, de intercambiar opiniones con nuestro grupo de trabajo para tomar la mejor decisión para los pacientes. Si nosotros hacemos esto, se impactará fundamentalmente en forma beneficiosa al paciente, pero también a aquellos que nos dedicamos a la práctica clínica. ¿Por qué? Porque esto nos disminuye la incertidumbre y nos da tranquilidad en el proceso de la atención a nuestros pacientes. Las actitudes extremas e inercias intervencionistas que habitualmente a veces podemos caer, realmente aportan beneficio a los pacientes. Es por esto que ante estas circunstancias, lo más importante es considerar que debemos de tener una visión holística y una atención ética a la adecuación de las estrategias terapéuticas en la toma de decisiones para poder llevar a cabo un factor importante: la lucha contra la carga emocional, tanto de los pacientes, sus cuidadores o familiares, así como nosotros los profesionales. Es preciso saber distinguir entre el componente emocional y el comportamiento ético que nosotros deberemos de desarrollar. Hacerlo indicado en el momento adecuado y con la persona que lo requiere. No administrar lo que no se debe de administrar o suspender lo que muestra una ineficacia para realizar una buena práctica clínica. Y ustedes estarán de acuerdo que a nadie nos gusta ver a pacientes en etapas finales de la vida, pero es indefectible en el ejercicio de nuestra profesión. De tal manera que lo más importante es tener conciencia y estar tranquilos con las decisiones que podamos nosotros tomar en conjunto con el paciente mismo, que eso es lo más importante. La toma de decisiones de la adecuación de las estrategias terapéuticas es importante que requieran de una flexibilidad para poder aplicarla de manera individualizada, de tal manera que esto nos permita aportar lo más adecuado para el paciente, a la vez que ello minimiza el componente emocional y la ansiedad de su entorno, tanto del paciente, la familia y del profesional. No iniciar o retirar un procedimiento o un tratamiento y con ello permitir el curso de la enfermedad a veces se antoja un extraordinario reto y una enorme carga de conciencia.
Es importante que nosotros sepamos y ubiquemos nuestra verdadera conciencia en hasta dónde podemos y deberemos de llegar y con qué podremos responder nosotros a la expectativa de ese paciente. Eso es importante, que la obligación moral de conservar la vida no puede ser prioritaria en un paciente que ya está en etapa terminal. Lo que nos importa es de que su final sea lo más tranquilo posible, que sufra lo menos posible. No todos los deberes son iguales, ni un mismo debe obligar igualmente a circunstancias a todos los pacientes en general. Cada paciente en particular requiere un manejo ponderado de los mismos. De tal manera que la adecuación del esfuerzo terapéutico es todo menos no aplicar medidas desproporcionadas. Esta debe de ser balanceada para que no tengamos un inadecuado costo-beneficio con los tratamientos que le otorguemos a los pacientes. De tal manera que lo que primero deberemos de conseguir con esto es evitar el sufrimiento innecesario en los pacientes al final de la vida y, sobre todo, siempre algo que en medicina deberemos estar conscientes desde el primer momento que vemos a los pacientes. Una comunicación abierta, clara, sencilla, entendible, estando conscientes que lo que le hemos expresado a nuestro paciente lo entendió perfectamente. Y si no lo ha hecho, darle 1, 2, 3, 4, 5 explicaciones, todas las que sean necesarias, con el objeto de que esté consciente y podamos evitar conflictos en cuanto a la comunicación. De tal manera que para ir cerrando la presentación, yo quisiera decirles a ustedes que estas situaciones complejas requerirían de una buena guía de práctica clínica. Desafortunadamente, todavía no hay a nivel universal una guía de práctica clínica que nos permita un marco de referencia para conducirnos en la adecuación de la estrategia terapéutica. ¿Por qué razón? Porque cada paciente es en particular. Sin embargo, deberemos de tener protocolos dependiendo de la especialidad que nosotros manejemos y de las circunstancias de los pacientes que en general tengamos para que podamos nosotros contribuir al desarrollo de una mejor medicina en nuestro país. De tal manera que no solamente las guías de práctica clínica debieran establecer el manejo clínico, sino que también pudiéramos discernir sobre algunos conceptos éticos que pudieran ser controversiales en el momento de estas circunstancias. De tal forma que insistimos que la adecuación del esfuerzo terapéutico debe de ser aquella que comprenda la exclusión o inclusión de diferentes actuaciones encaminadas a conseguir la transición entre la vida y la muerte y que se lleve a cabo esta de la forma más adecuada y humanizada posible. Para evitar la futilidad que se considera que es ineficaz o perjudicial para obtener un beneficio clínico y no solo fisiológico, porque en muchas circunstancias podemos mejorar fisiológicamente un paciente, pero no estamos dándole calidad de vida a nuestros individuos. Estas son desproporcionadas para el beneficio esperable. De tal manera que hay dos aspectos, el cualitativo y el cuantitativo, con altas probabilidades de fracasar y con ausencia de beneficio real para nuestros pacientes. De tal suerte que la futilidad tiene relación con la utilidad de los tratamientos o no. El acto médico fútil no es eficaz desde el punto de vista clínico, no mejora el pronóstico de los síntomas o las enfermedades intercurrentes y es previsible que se produzcan efectos perjudiciales y por lo tanto deberemos de ser muy cuidadosos en que no tengamos un acto médico fútil. ¿Por qué? Porque la inutilidad terapéutica, ¿sí?, es un tratamiento inútil que aunque sea correctamente aplicado y con indicación precisa, no se van a obtener los mejores resultados. Y finalmente, ¿qué deberíamos de entender por la obstinación terapéutica? Es la situación en la que una persona está realmente iniciando en los últimos días de su vida, que afecta a su enfermedad grave e irreversible y que se inician medidas de soporte vital
u otras intervenciones que son francamente carentes de utilidad clínica y que únicamente pueden prolongar la vida biológica sin posibilidades de mejora o recuperación. En estas circunstancias, es una obligación legal y moral, no una opción. Lo contrario constituye una conducta que transgrede una buena práctica clínica. La adecuación del esfuerzo terapéutico quiere evitar fundamentalmente una situación de obstinación terapéutica y por lo tanto el uso de procedimientos y tratamientos fútiles. Es preferible evitar el término de encarnecimiento porque supone una cierta intencionalidad negativa, cosa que no es cierta en nuestros individuos. Pero nuestra sociedad, hoy por hoy, así como está obsesionada con la calidad de vida, está obsesionada con una muerte digna. ¿Pero qué debiéramos entender como una muerte digna? Es el anhelo que cada vez se expresa más y aparece más como una reivindicación cada vez más solicitada por los pacientes, sobre todo en etapas terminales. Y fíjense ustedes, ¿dónde son las áreas en que comienzan a producirse los más avances importantes médicos, como son la hemodiálisis, los trasplantes, la contracepción hormonal, la creación de las unidades de cuidados intensivos, las terapias innovadoras, las técnicas quirúrgicas innovadoras? Pero esto muchas veces, si bien es cierto, bien seleccionadas pueden ser de extraordinaria utilidad, en algunos pacientes es importante que sepamos que estos recursos no debemos emplearlos. ¿Por qué razón? Porque también existe otra situación. En muchas ocasiones se ha podido documentar que nosotros mismos los médicos ocupamos cierto tiempo en evitar poder ocultarle al paciente la información y continuar la terapia ignorando su opinión y sobre todo sabiendo que sus resultados no serán favorables. De tal manera que los acuerdos entre el equipo médico y los pacientes y la familia se limitaba a tratamientos que ya entre todos se consideraban en la previsión de la supervivencia nula y por lo tanto solamente se alargan situaciones dolorosas para todos. En muchas ocasiones se reflexiona sobre si éticamente es razonable utilizar todos los medios médicos disponibles en cuyo pronóstico en el paciente es claramente desfavorable. Deberemos de hacer una introspección como personas y como equipo. ¿Y por qué razón? Porque fíjense ustedes, el inicio del problema de la obstinación terapéutica empieza con el desarrollo de la sociedad, en el pensar en algún momento que los humanos deberemos de vivir muchos años, por no decir eternamente, que no se aceptan los fracasos frente a la enfermedad y la muerte, y que los médicos lo único que pretendemos es preservar y restablecer en lo posible la salud, pero no podemos evitar la mortalidad de nuestros pacientes. Puede curarse una enfermedad mortal, pero no escapar de la mortalidad. El enemigo actual, de tal manera que a veces puede ser el mismo paciente, los médicos y la familia. ¿Y por qué se los digo? Porque existen algunas circunstancias de problemas más que nada técnicos, no, éticos, en los cuales siempre sabemos que se puede curar en algunos casos, pero cuidar siempre. Y una de las palabras clave que en muchas ocasiones el mismo paciente y la familia argumenta: mientras haya vida, hay esperanza. Eso tampoco es tan todo cierto, de tal suerte que en muchas circunstancias esto se utiliza por los familiares cuando tienen un sentido de culpa porque no han sido cuidadosos con los pacientes. Es importante saber colaborar con la naturaleza y no pretender gobernar a nuestra naturaleza. La virtud de la sabiduría sigue siendo del médico y ésta debe de reconocer la naturaleza cuando dice basta y respetar ese basta. De tal manera que hoy, sí es cierto, hemos hecho extraordinarios avances en diferentes campos de la medicina.
Conocemos los procesos fisiobiológicos del cuerpo humano. Tenemos y contamos con muchas especialidades médicas sofisticadas, una extraordinaria gama de analgésicos, extraordinaria cantidad de antibióticos, hay fármacos innovadores para diferentes padecimientos crónicos, contamos con máquinas sofisticadas, tenemos una mejor conciencia y conocimiento de los factores psicológicos del individuo y tenemos mejores técnicas de soporte. Sin embargo, esto no es suficiente, de tal manera que deberemos de evitar el empecinamiento terapéutico, ya que siempre es un fenómeno multifactorial. ¿Por qué? Porque esto produce una muerte angustiosa, explica también la administración de diferentes y excesivos procesos tecnológicos y cuando las expectativas de curación están dadas por la sociedad y no por los argumentos científicos. De tal manera que este empecinamiento terapéutico deberemos de considerarlo como una práctica diagnóstica o terapéutica en aquellos pacientes terminales que no serán beneficiados prolongando la vida biológica inútilmente y con sufrimiento. De tal manera que estos componentes en la futilidad están dados por el ensañamiento, la obstinación y la crueldad, la cual deberemos de combatir en todas formas. ¿Por qué razón? Porque independientemente de los aspectos éticos, ¿qué es lo que produce el empecinamiento terapéutico y la futilidad? En primer lugar, maltrato por nosotros mismos los facultativos, al sentirnos frustrados porque no estamos obteniendo los resultados esperados. Esto nos lleva a una insatisfacción y, por supuesto, a un dispendio de recursos que en muchas ocasiones son limitados. Y también, seamos honestos, por una sensación de fracaso terapéutico. Pero la verdad, somos médicos, somos humanos y hacemos ciencia en conciencia, pero no somos dioses para salvar la vida. De tal manera que también esto produce pérdida del sentido en el quehacer médico y sobre todo desfiguración de la personalidad del médico. Pero, ¿cómo podemos identificar a un paciente terminal? No es fácil. Definiciones hay múltiples y muchas son inconsistentes. Por ejemplo, una esperanza de vida no superior a los 180 días. ¿En qué está fijado eso? ¿En experiencias particulares, institucionales o en los cambios que genera cualquier momento dado y cómo el paciente de un estado crítico puede pasar a otro más grave? Cuando hay, ciertamente, la presencia de falla orgánica única o múltiple y cuando sobre todo nos enfrentamos a la imposibilidad de ofrecer tratamientos que puedan ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero este empecinamiento terapéutico y la futilidad tiene factores causales. En primer lugar, cuando nosotros como facultativos, como médicos, como profesionales de la salud, no tenemos un convencimiento crítico de nuestras acciones, en que adoptamos las medidas terapéuticas que se adaptan precisamente por aspectos científicos, o bien por ignorancia del paciente y angustia del médico ante el fracaso terapéutico, sin olvidar el aspecto comercial que puede influir en algunas circunstancias. De tal manera que siempre estamos expuestos a estos factores predisponentes. En primer lugar, la experiencia de los familiares. A veces la presión es de la familia y no del paciente. Y eso es importante que lo sepamos porque el trato primario tiene que ser con el paciente, a reserva de que este paciente no esté en las condiciones anímicas y emocionales como para poder conversar con nosotros y manifestarnos lo que él verdaderamente desea. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dice el paciente, doctor, ya no me haga nada, aunque mi familia quiere que yo lo haga, pero ya estoy cansado, no puedo más? La medicalización en el proceso de morir. Esto tiene que ser un acto privado de intimidad con su medio, con su familia. ¿Por qué? Porque hay que evitar todas estas expresiones, como hay que hacer todo lo que sea posible en todos, cosa que no es cierto. Por supuesto,
regresamos a nuestra frase muy argumentada frecuente: mientras haya vida, hay esperanza. Pero esta tiene que ser una esperanza fundamentada en hechos reales y circunstancias. Y miren ustedes, en cualquier institución, en cualquier área, puede ser susceptible de que se lleguen a presentar estas presiones, pero hay algunas áreas en particular donde se pueden ofrecer los tratamientos desproporcionados, como aquellos pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, en algunos niños prematuros, inclusive con algunas alteraciones congénitas importantes, en los pacientes terminales por cáncer, con gran deterioro psiquiátrico, en pacientes inconscientes, en aquellos tetrapléjicos o en aquellos que tienen historias clínicas de padecimientos graves e irreversibles. Pero ¿por qué razón esto trae como consecuencias el ser aplicado los tratamientos desproporcionados? Estos causan dolor y sufrimiento innecesario. No hay prevención de los ciudadanos en cuanto a una actitud de vida. Esto ha permitido la creación de un clima favorable para la eutanasia. Y la gente cree que en muchas ocasiones hay que ayudar a morir a las personas. Hoy, en nuestro país, legalmente, eso no está aprobado, y alguien que pretenda terminar con la vida de un individuo, aunque tenga aparentemente evidencias y que solicite el paciente, está penado por la ley, de tal suerte que no hay que hacerlo. Pero éticamente también es algo que tenemos que cuestionar y reflexionar, porque un paciente, cuando le quitamos el sufrimiento y el dolor, el paciente, independientemente de que ya no quiere morir, al menos quiere estar tranquilo y tener sus últimos momentos mucho más adecuados. Esto, con el empecinamiento, nos lleva a que también haya una pérdida de confianza de los médicos y de la asistencia hospitalaria, y sobre todo, si nosotros seguimos consumiendo estrategias terapéuticas y diagnósticas no razonables, estaremos descuidando nuestro gasto corriente. ¿Cómo podemos nosotros evitar esto? A través de la prevención, por supuesto. Respetar sobre todo la autonomía del paciente. ¿Qué es lo que quiere el paciente? ¿Cómo lo quiere el paciente? ¿Y cuándo lo quiere el paciente? Siempre respaldado con una información adecuada, entendible para el paciente y los familiares. Y sobre todo también hacer un esfuerzo, porque en las currículas médicas o en las currículas escolares de las escuelas y facultades de medicina, se pueda llevar a cabo un proceso de educación para estos términos que manejamos. La medicina es una de las áreas que históricamente ha estado mejor regulada con principios de práctica y sobre todo con aspectos éticos y legales. Acuérdense ustedes desde el Código de Hammurabi, así como muchos textos que se emplearon a través de los papiros de egipcio, se han podido documentar la presencia de estas actitudes. Hipócrates, ¿qué decir? El primero, no dañar a nuestros pacientes. De tal manera que es importante que nosotros los médicos adoptemos normas éticas y deontológicas y que estemos conscientes y apegados siempre a los ordenamientos jurídicos, en este caso en nuestro país, en lo que es la Ley Federal de Salud, que es parte de la Constitución de nuestro país. ¿Por qué? Porque hoy surge el concepto de la muerte digna. Es aquella nueva forma de morir de los pacientes graves para tratar de evitarle una muerte indigna. ¿Y qué deberemos intentar con una muerte indigna? Aquella que se sufre innecesariamente. Este derecho debe de asistir a todas las personas para rechazar siempre la obstinación terapéutica. Cuando siempre aludimos a la muerte digna, es importante distinguir la eutanasia de la disanasia. Actualmente, que quede claro, la eutanasia intenta la muerte, la buena muerte. ¿Será cierto? Por supuesto que no. El encarnizamiento terapéutico intenta retardarla o evitarla a toda costa. Entre ambas posturas, ¿cuál es el objeto de esto? El ofrecer mejor proporcionalidad terapéutica
como lo hemos estado platicando. Es fundamental entender que el buen morir es, por lo tanto, fácil de lograr sin llegar a la eutanasia y a la disthanasia. Tenemos la obligación ética y jurídica de brindar terapias proporcionadas solo con medicamentos orientados para los enfermos terminales. Y puede inclusive ser posible que acudamos a la sedación terminal en estos pacientes. Pero, ¿qué nos espera en el futuro en lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico? Es seguir promoviendo la enseñanza de la bioética. El mejor momento es llegar al conocimiento de la adecuación del esfuerzo terapéutico para que, independientemente de que desarrollen nuevas tecnologías y nuevos medicamentos, quede claro que los principios bioéticos deben de predominar y que la adecuación terapéutica en un determinado paciente deberemos de ser muy cuidadosos para que no se alegue un acto criminal irreprochable. También es importante ayudar a la calma de uno como médico y del entorno para saber que no se está incurriendo en nada inmoral al momento de limitar un esfuerzo terapéutico. Y como conclusión, si ustedes me lo permiten, de estos temas densos pero importantes y trascendentes en nuestro ejercicio cotidiano, en esta pintura de Peter Bruegel, en el cual se llama El triunfo de la muerte, es que tenemos en un momento dado que abandonar al paciente, no, abandonarnos a los brazos de la muerte y darle la bienvenida, porque esa será la verdadera paz del individuo. La muerte es ciertamente una parte inherente a la vida, por lo que no debe ser considerada como el mayor fracaso de una asistencia médica. En esta ocasión y en estas épocas en las cuales tenemos un desarrollo del conocimiento, fármacos innovadores y tecnología de avanzada, es indispensable identificar la forma de morir y ofrecer la mejor forma de morir sin sufrimiento y penalidad. Evitemos caer en la obstinación terapéutica, identificando a tiempo la irreversibilidad de un padecimiento, pero con un conocimiento fundamental, pero también con un humanismo básico, para que aquellos pacientes que van a morir nos enseñen a vivir. Los que sufren no son los cuerpos, son las personas. Y tenemos que tenerlo en cuenta esto, para que estos pacientes tengan un buen morir. Y recordarnos como humanos a cada día y a cada momento que la misión de la medicina moderna es la prevención, la curación en lo posible, pero no ofertar la inmortalidad de la cual no somos capaces de otorgar y menos de lograr. La muerte es intrínseca a la vida, que ha de interpretarse desde ella, porque la vida adquiere sentido gracias a que somos mortales. Con esto, no espero haber sido profuso, confuso y difuso, sino preciso, conciso y macizo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su excelente participación, doctor Ochoa Carrillo, presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Me voy a dar espacio para 2 preguntas. Doctor Carrillo, muchas gracias por su plática. Una pregunta, ¿cómo conciliar un escenario en el que el médico está perfectamente claro que la situación ya no llegará a un buen fin, que ya tiene que echar a andar un proceso de adecuación en el esfuerzo terapéutico? El paciente ya no está consciente, pero tiene afuera una familia que piensa en términos de mientras hay vida y esperanza. Es decir, de alguna u otra forma, la familia está presionando al médico para que haga todo hasta el último momento. ¿Cómo conciliar ahí cuando ya el paciente no puede decir nada? Bueno, excelente pregunta y muchas gracias por hacérmela, porque eso es lo cotidiano. Sobre todo cuando las personas no tienen conciencia del valor y del costo
de mantener a una persona en esas circunstancias. Y no solamente el costo financiero, sino el costo anímico para el personal, para el paciente y para la familia, aunque él ya no esté consciente. Permítame ser muy claro, comunicación. Nosotros, desde que empezamos a ver a un paciente, deberemos de programar su proyecto de estrategia diagnóstica y terapéutica y las probabilidades de éxito que pudiéramos tener. Y en muchas circunstancias eso nos limita porque nunca informamos que potencialmente podemos llegar a ese extremo. Número uno. Número dos, es importante siempre involucrar a la familia en esta comunicación. Porque hasta ahorita, por fortuna, en nuestro país, todavía en algunos casos, creo que en la mayoría, la familia está con el individuo, con el paciente. Y esto es importante que la familia lo sepa desde un principio. Las personas que están bien informadas tendrán mejores opciones de aceptar su situación real. Sobre todo también hay que cuidar que, por ejemplo, a veces llega el hijo, luego llega la nuera, luego llega el cuñado, y luego llega el primo, y luego llega el tío, o llega el padre, sí. Entonces, que el canal de comunicación sea con una sola persona, o si es con la familia, se reúna toda esta familia completa para que de una buena vez por todas se les aclare su programa, se les aclare su pronóstico y las posibilidades de salir adelante. En conclusión, ¿cómo queremos evitar un conflicto? Con la comunicación. Y eso es lo más importante. Comunicación que en muchas ocasiones nos falta a nosotros los médicos. Muchas gracias. Y no con jerga médica, sino con un entendimiento. No es que nos bajemos al nivel de la población, pero sí hablar con claridad para que ellos puedan comprender dependiendo de sus circunstancias. Y con ejemplos claros, ¿no? Y sobre todo también eso les dará tranquilidad y sobre todo les orientará para que estén preparados para todo y acepten esa situación final. Porque nosotros, insisto, hacemos todo lo posible, pero no estamos llamados a ser imposibles. Gracias. Y no hay milagros en medicina. Perdóneme que lo diga y respeto mucho las creencias religiosas independientemente de cuáles sean, pero no hay milagros. O al menos todavía no he tenido la fortuna de poderlos palpar y ver. Muchas gracias por su plática, doctor. Particularmente el Instituto de Perinatología tiene una circunstancia especial en relación a la limitación del esfuerzo terapéutico cuando hablamos de fetos, de recién nacidos, de niños en terapias intensivas. A mí me parece, y le quería pedir una opinión en relación a todo el respaldo legal, particularmente en población que no tiene autonomía, como son los neonatos, como son los fetos, y cómo podemos ir teniendo ese respaldo para que las cosas sean más claras y podamos también ser objetivos desde el punto legal en el abordaje de esto, de lo que usted nos ha estado hablando tan estupendamente. Gracias, doctor. Excelente pregunta también y muy particular respecto a un neonato que no tiene conciencia aparentemente y no puede tomar decisiones. Y tampoco le podemos pedir un consentimiento informado, pero tampoco le podemos pedir un asentimiento informado. Esto recae finalmente en la responsabilidad de los padres, en el cual volvemos a lo mismo. Tenemos que tener una adecuada información desde el momento mismo que nace este bebé, por una parte. Y el aspecto legal no debe de preocuparse. Si ustedes tienen las evidencias científicas de este niño que tiene un síndrome X con características particulares y con una probabilidad de expectancia de vida, con complicaciones posibles y con calidad de vida, ustedes tienen todos los argumentos científicos para que esto pueda ser documentado legalmente. ¿Me doy a expresar? Ahora, no hay una legislación en particular al respecto, al menos en nuestro país, en estas circunstancias. Yo creo que sería deseable que según los protocolos de manejo, dependiendo de las patologías en particular, se pudieran elaborar propuestas de proyectos de ley
que pudieran ser llevadas a las cámaras de diputados para que pudieran ser analizadas y aprobadas dentro de lo que es la Ley General de Salud. Volvemos a lo mismo. Si nosotros mismos no trabajamos en nuestro campo con los aspectos legales, otros los pueden hacer por nosotros. Y otra de las cosas muy importantes, ahora cada vez somos más los médicos o los trabajadores de la salud, carne de cañón para gente sin escrúpulos, sobre todo licenciados que se dedican a ciertas artes, por no decir oficios, malévolos para tratar de conseguir demandas y conseguir finalmente recursos financieros. Yo creo que la propuesta sería protocolos de manejo basados en evidencia y propuestas de ley que puedan defender al niño, que puedan defender al profesional de la salud y tener sobre todo siempre una explicación amplia, formal y hacer sentir y ver y documentar que los padres de familia de ese niño están perfectamente bien enterados sobre la circunstancia en cada momento y la evolución de cada momento. Pero hacer constancia que ustedes están informándoles de la situación real y de las potenciales expectativas de vida y complicaciones que pueda surgir con el tratamiento. ¿Me doy a expresar? O no el tratamiento para poder dejar un máximo beneficio a estos pacientes. Espero haber sido claro, pero insisto, si nosotros no cuidamos nuestro ejercicio profesional, nadie lo va a hacer por nosotros. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Despido la sesión. Gracias. Buena tarde.